Pensé que estaba grabando. Y ahora estoy grabando. Qué locura lo que me contaste. Pucha, pensé que estaba grabando. Es que ando media tupilla hoy día. Oye. Bueno, pero ahora me puse a grabar. Gracias por avisar, Pamela. Ya, entonces a nivel ejecutor la persona dice, bueno, yo en realidad prefiero abarcar mucho espacio y hacer cosas súper vistosas, entonces si tú me vas a dar a elegir una actividad, yo voy a elegir aquella de gran envergadura, que sea resonante, que sea significativa, que se note. O sea, no me pidas pasar o hacer una actividad que nadie sepa que la estoy desarrollando. Necesito que el mundo sepa que yo estoy en esto. En cambio, el que hace la letra tamaño pequeño dice, no, yo prefiero una actividad así mesurada, una actividad que implique atención de especificidades. Yo puedo estar dentro de una institución y a lo mejor nadie se va a dar cuenta de lo que yo estoy haciendo, pero yo estoy feliz así. Mándame ese tipo de actividades en donde yo ni me note, pero yo sé que voy a estar cumpliendo un rol. Entonces, todo lo que yo expliqué acá del tema del tamaño en términos generales tiene implícito estas tres dimensiones. Entonces, fíjense cómo lo estoy organizando, porque esta organización va a permitir que nosotros podamos ir incluyendo información de manera ordenada al prototipo de informe que nosotros empezamos a construir en el dinamografismo, que también en el dinamografismo se habla de estilo atencional, perdón, ámbito cognitivo, relacional y ejecutor. Entonces así vamos ordenadito. Pero ahora que tenemos claro acerca de qué es lo que significa el tamaño o qué tipo de información nos puede reportar, es necesario tener presente algunos temas que son clave respecto al tamaño. ¿Cómo es que se mide el tamaño? ¿Cierto? Entonces, para tales efectos, yo a ustedes les voy a tener que hacer un diagrama acá para mostrárselo. Hay que considerar que nosotros vamos a tener tres posibilidades en términos de tipografía. Tenemos una primera posibilidad, que es la tipografía que tiene tres sectores, que podría ser ejecutada con letra cursiva, con letra script, ahí, pero hagamos de cuenta que hago eso, o podría ser con letra imprenta. Ahí, por ejemplo, ahí, ya. Entonces, con cualquier tipografía nosotros podemos tener hasta tres sectores, ¿cierto? En el caso que nosotros tengamos una palabra con los tres sectores, vamos a tener que aprender a calcular dos tipos de tamaño. Uno va a ser el tamaño que se obtiene gracias al acotamiento del cuerpo medio de las palabras. A este tamaño nosotros le vamos a llamar tamaño esencial. Tamaño esencial, ¿ya? Y otro tamaño que nosotros vamos a poder acotar y delimitar en palabras de tres sectores es el tamaño que se conforma por el punto más alto y más bajo de las palabras de tres sectores, evidentemente, como lo estoy haciendo acá. Y a este tamaño le vamos a llamar tamaño efectivo. Ya lo voy a poner aquí, tamaño efectivo. Entonces, hay que tener presente que cuando nosotros veamos una palabra de tres sectores, tenemos que acotar de esta manera. Primero, acotar un cuerpo medio, que sería la representación del tamaño esencial, y a la vez tenemos que aprender a acotar la palabra, que es como lo estoy haciendo yo, siempre con rectas que son paralelas unas con otras, y acotando en función de una altura, ¿ya? Ahora bien, quiero que ahora recordemos acerca de lo que nos planteaba Max Pulver respecto del cuerpo medio. A ver si ustedes se acuerdan. ¿Qué es lo que nos dice el cuerpo medio de una palabra? ¿Qué información nos reporta? A ver si ustedes me aclaran. ¿Qué información respecta otorga? El yo, perfecto, muy bien. Entonces, dado que en el cuerpo medio se encuentra el yo, el nombre de tamaño esencial resulta ser más comprensible por el hecho de que en el fondo lo que se mide en el tamaño esencial es la real valía del yo. Este es el tamaño que refleja lo que realmente valemos, el tamaño de las letras del cuerpo medio.
a ese tamaño le vamos a llamar tamaño esencial. Pero claro, por una parte yo puedo tener un tamaño que es el que representa mi real valía, pero por otra parte puedo yo tener un modo de comportamiento que a lo mejor es o no es compatible con esa real valía. Hay gente que se manifiesta en sociedad de una manera inflada, con un ego inflado, pero eso refleja muchas veces que la persona tiene una autoestima decaída en el fondo. Y hay veces en que hay personas que se manifiestan o se proyectan de una manera de muy bajo perfil y que pareciera ser que tuviera problemas de autoestima, no obstante es una persona que intrínsecamente es muy solvente. Entonces, el tamaño efectivo lo que muestra es nuestro tamaño o nuestra disposición en estas tres dimensiones a la hora de salir al mundo. Por eso se llama efectivo. Es la impronta que nosotros efectivamente mostramos en sociedad, que en algunos casos va a ser compatible con el tamaño esencial, pero que en otros casos no va a ser compatible. Y eso va a ser motivo de estudio para nosotros, ¿ya? Entonces, este ejemplo que yo he puesto les ha dejado a ustedes claro que cuando evaluamos tamaño, no solamente tenemos que evaluar el tamaño general de la palabra, sino que tenemos que ser capaces de delimitar el tamaño esencial, que es el tamaño del cuerpo medio y que nos habla de la real valía del yo. Pero a la vez tenemos que acotar entre el punto más alto y más bajo de las palabras para acotar o delimitar un tamaño efectivo, que sería el cómo el sujeto se manifiesta en sociedad en estas tres dimensiones, ¿cierto? Y que no necesariamente esa conducta va a ser compatible con la real valía del yo. Eso les queda claro. Y este ejemplo que les he puesto, se los he puesto en palabras de tres sectores. Ahora, si fueran palabras de dos sectores, habría que aplicar exactamente la misma lógica. Es decir, si yo escribo, por ejemplo, la palabra luna, voy a cambiar acá el lápiz. Si escribo luna, que tiene dos sectores, aquí la lógica es exactamente la misma. Entonces aquí yo voy a tener que acotar, ¿cierto? Un cuerpo medio. Gracias a esa delimitación, yo voy a tener el tamaño esencial y luego voy a delimitar el tamaño efectivo. No, en este caso vamos a hacer de cuenta que el cuerpo medio es este, espérenme, que ahí me prolongué demasiado en la letra L. Entonces vamos a poner ahí un cuerpo medio, aquí, ahí y ahí, ¿ya? Porque estamos hablando de dos sectores. Y luego, y ese sería el tamaño esencial, y luego tendría que acotar el punto más alto y lo tendría que unir con la limitante basilar, que en este caso coincidiría. Por lo tanto, este sería el tamaño efectivo y este sería el tamaño esencial, ¿ya? Y en el caso, y esto también puede pasar con tipografía imprenta, cursiva, script, da lo mismo, aquí la tipografía no tiene nada que ver, no incide en nada, se evalúan las tres tipografías de la misma manera. Y en el caso que la persona escribiera solamente con un sector, aquí ocurre algo bien interesante, porque acá el tamaño esencial sería exactamente el mismo que el tamaño efectivo. Entonces, en las palabras de un solo tamaño, decimos que tamaño esencial es igual a tamaño efectivo. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener presente respecto de los tamaños y sus zonas. Necesito saber si esto les queda claro, porque ahora vamos a empezar con la explicación. Ok, muy bien. Entonces ahora, fíjense, aquí está la explicación de cuáles son las zonas, ¿cierto? De cómo es que se acota. Y aquí está la explicación de que el tamaño esencial corresponde a la real valía del yo y que habla de la altura del cuerpo medio y que el tamaño efectivo es la forma particular de manifestarse en el medio, pero en estas tres dimensiones, cognitivo, relacional y ejecutor, y que es la suma de todas las zonas. Ya. Teniendo clara esa segunda parte, ahora pasamos a la tercera parte, como dato técnico que es necesario saber del tamaño para poder administrarlo bien en nuestros procesos analíticos. Y es delimitar la zona que predomina por altura. Fíjense ustedes en estas imágenes. Acá nosotros tenemos la misma palabra
ejecutada con distintas dimensiones. Pero estas distintas dimensiones surgen principalmente porque en algunos casos la persona prolonga una zona en desmedro de otra o sobrealza mucho una zona o las dos zonas. Entonces eso hace que las dimensiones cambien. Entonces fíjense ustedes acá la palabra laguna inicial tiene más o menos la misma medida en AMPA, cuerpo medio y jamba. Pero esta segunda palabra laguna tiene sobrealzada el AMPA y tiene sobrealzada la jamba. Luego la tercera palabra laguna tiene sobrealzada el AMPA solamente y tiene rebajada la jamba. Aquí pasa justamente lo contrario, tiene sobrealzada la jamba y rebajada el AMPA. Y en este caso, tanto AMPA como jamba están rebajadas y están circunscritas al cuerpo medio. Ya. Esta información va a ser muy valiosa que nosotros la objetivemos por lo siguiente. Voy a poner acá el ejemplo. Aquí tienen que poner mucha atención porque yo diría que este es uno de los datos más estratégicos que nosotros vamos a poder ver en neuroescritura. Hagamos de cuenta que yo voy a escribir la palabra lugar. Ya. Entonces, fíjense que yo escribo así, entonces yo lo primero que voy a hacer es delimitar mi cuerpo medio para saber mi tamaño efectivo. Hagamos de cuenta que aquí el tamaño efectivo, hacia al azar, tamaño efectivo, es pequeño. De hecho, se nota que es pequeño, ¿cierto? Y a la vez voy a hacer el ejercicio de acotar la palabra completa y voy a delimitar el tamaño efectivo. Ay, perdón, este es el tamaño esencial. Me devuelvo. Tamaño esencial. Tamaño esencial pequeño. Ahí sí. Y ahora voy a delimitar el tamaño efectivo. Punto más alto, punto más bajo. Y resulta que cuando hago este acotamiento, me doy cuenta que esto me da un tamaño efectivo extra grande. Tamaño efectivo extra grande, le vamos a poner. Pero esto ha ocurrido principalmente porque esta persona sobrealzó el AMPA y también sobrealzó la jamba, ¿cierto? Entonces aquí hay dos zonas que predominan por altura, pero la que más predomina es el AMPA, ¿cierto? Se desproporcionó la letra. Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa cuando finalmente pasamos de un tamaño esencial que tiene características de pequeño a un tamaño efectivo que tiene características de grande o extra grande? Si lo que yo tengo que explicar es la conducta de este sujeto escribiente en estas tres dimensiones, ¿qué es lo que explico de él? ¿Cómo lo explico? Porque en el fondo la persona me estaría diciendo, soy dos en uno. O sea, puedo tanto como el grande como puedo tanto como el pequeño. Pero acá la lectura específicamente debería remitirse a lo siguiente. Exacto, Carolina, como dice, quiero demostrar en sociedad algo que no soy. Maravilloso. Esa es la frase. Ahora bien, sabiendo que esa es la frase, entonces la relación entre tamaño esencial y tamaño efectivo nos permite verificar si el sujeto es predecible respecto de lo que es, en referencia a lo que es y lo que proyecta en sociedad, ¿ya? Esto es un aspecto clave en el ámbito neuroescritural que nos permite verificar predecibilidad en la conducta. Mientras más predecible es un sujeto, el entorno lo valora mejor. ¿Por qué? Porque puede proyectar conducta estable con él. Entonces, una persona que tiene un tamaño esencial que no es compatible con el tamaño efectivo, nos dice alerta. ¿Por qué? Porque lisa y llanamente muestra una cosa que no es. Tan sencillo como eso. Y eso significa muchas cosas, que va a decir, si va a una entrevista de trabajo, va a decir que se enfoca en lo macro, en circunstancias que solo puede solventar lo pequeño. Va a decir que puede ejercer un liderazgo expansivo, carismático y probablemente hasta arrollador, avasallador, pero la verdad es que no tiene los recursos para tales efectos. O sea, la persona lo que más hace es llegar, cierto, a algunos consensos, pero incluso con timidez. Y a la vez, esta persona dice que lo único que quiere
la pomada que vende es que lo único que quiere es desarrollar actividades que sean grandilocuentes, pero lo único que es capaz de desarrollar son actividades específicas, prolijas, que estén bajo la supervisión de un superior jerárquico. Entonces, todo lo que cuenta está inflado. Y eso es súper importante captarlo. Pero aquí podemos seguir agregando información. ZPA es la sigla de la siguiente frase. Zona que predomina por altura. Entonces tenemos que preguntarnos, ok, esta persona tiene un ego inflado, ¿cierto? Se proyecta de una manera X en circunstancias que su tamaño efectivo es Y, o sea, no tiene ninguna relación, pero yo quiero saber por qué vía esta persona se desproporciona, por qué vía esta persona se descompensa, o qué recursos esta persona utiliza para llamar la atención. Entonces, si es el AMPA, que es la zona que predomina por altura, significaría que esta persona utiliza recursos como, por ejemplo, las ideas, el dogma, la moral, la ética, la creatividad, la innovación, todo lo que tenga que ver con el AMPA. Aquí no se evalúa necesariamente la variable evaluativa, porque en este caso fue una ampalengüeta, pero si esta persona sigue escribiendo, después va a ser sobrealzado un ampapalote. Así que no evaluamos la variable, sino que evaluamos la zona específicamente. Entonces nosotros podríamos inferir que esta persona en su discurso inflado en sociedad normalmente va a utilizar discursos quizás un tanto rimbombantes, va a manifestar que tiene una inteligencia por sobre la norma, va a utilizar sus recursos intelectuales para lucirse. Exactamente. Ahora, yo siempre comparo la zona que predomina por altura con la nariz de un perrito, que refleja por una parte el órgano más sensible del animal, que en este caso representa el olfato, ¿cierto? Pero a la vez sería representativo de su mayor debilidad, porque uno puede con un golpe vulnerar fácilmente a un perro por la nariz. Entonces la zona que predomina por altura es como algo así. Claro, la persona muestra grandes cualidades y probablemente hasta las ha desarrollado, ¿eh? Pero a la vez eso está ocultando una debilidad. Y esa debilidad es que esta persona utiliza esas estrategias para compensar un sentimiento de minusvalía que está reflejado en un tamaño esencial pequeño. ¿Me van entendiendo, chiquillos? Entonces, esta información es importantísima para poder comprender la predecibilidad, para ver si la persona es congruente o no es congruente. Y la zona que predomina por altura nos muestra y por qué vía el sujeto se descompensa o cuáles son las estrategias que utiliza para lograr, ¿cierto?, esta conducta inflada, o en su defecto, pero a la vez también reflejaría u ocultaría una debilidad. Entonces, Carolina dice, yo lo he visto en personas de muy bajos recursos que pudieron estudiar y eso sostiene su ego. ¿Correcto? Claro, sí, de todas maneras. Claramente que puede ocurrir en ese escenario. Entonces, ¿por qué es importante distinguir el tamaño esencial y efectivo, así como la zona que predomina por altura, que yo se los voy indicando? Porque es necesario verificar si el sujeto escribiente se muestra tal cual es. Porque es necesario verificar si el sujeto se muestra en sociedad magnificando sus atributos. Porque es necesario verificar si el sujeto muestra menos de lo que es, que esto también sería, pero al revés. Fíjense que al revés sería un algo así. Que la persona, por ejemplo, escribiese algo así, con las ampas y jambas rebajadas. Ahí, hagamos de cuenta. Entonces, claro, acá rebajadas, pero igual que tenga una pequeña proyección hacia arriba y hacia abajo. Entonces, aquí nosotros establecemos, por ejemplo, el cuerpo medio y eso me da un tamaño esencial. Y voy a establecer el tamaño efectivo. Entonces ahí tengo el tamaño esencial y ahora voy a poner el tamaño efectivo. Entonces, aquí yo voy a decir, voy a estimar, mira, este tamaño esencial en realidad es extra grande, pero el tamaño efectivo es pequeño. Ahora ustedes me dirán, ¿y cómo yo puedo estimar? ¿Y cómo es que saco yo las medidas y todo? Bueno, súper fácil, porque esto está dado por defecto acá, que era lo que les tenía que mostrar. Esto ustedes no se lo tienen que aprender de memoria, van a tener esta tabla ad eternum para ustedes.
Entonces, pero quiero que para que lo entiendan, tienen que escuchar mi consigna. Primero, tenemos 5 columnas. La primera columna establece los cánones de tamaño, que son grande, mediano, pequeño. Cánones siempre van a ser 3. Pero a su vez estos cánones tienen ciertas subdivisiones, subdivisiones a las que vamos a llamar tramos. Entonces siempre los opuestos van a tener tramos. El grande va a tener 2 categorías, grande normal y extra grande. Con el pequeño va a pasar exactamente lo mismo, vamos a tener un pequeño normal y un extra pequeño. El mediano, como es mediano, es moderado en todo, no puede tener tramos, o sea, es mediano nomás, punto. Entonces, los cánones pasaron a 5 tramos. Ya. Entonces, en la tercera columna, nosotros vemos lo siguiente, dice, medidas para el tamaño efectivo en palabras de 3 sectores. Yo les puse el ejemplo recién de 3 sectores, palabras que tienen AMPA, cuerpo medio y JAMPA. Va a ser extra grande si es que entre el punto más alto y punto más bajo de la palabra, porque estamos midiendo el tamaño efectivo, es mayor o igual a 13,6 milímetros. Aquí, chiquillos, les digo, se tienen que comprar una regla y una lupa. O van a tener que utilizar el PDF que tiene el Acrobat Reader, que tiene la herramienta de medir, que se las voy a mostrar. Va a ser grande normal en la medida que entre el punto más alto y punto más bajo de la palabra, el sujeto oscila entre 10,6 y 13,5 milímetros. Va a ser mediano en el caso que oscila entre 7,6 y 10,5. Va a ser pequeño normal si va entre 4,6 y 7,5. Y va a ser extra pequeño si es que tiene una medida de tamaño efectivo de menor o igual a 4,5 milímetros. ¿Ya? Estas medidas, las de la tercera columna, solo son aplicables a palabras de 3 sectores. Pero si tenemos una palabra de 2 sectores, las medidas que se deben utilizar son estas. Y si tenemos palabras de un sector, entonces tenemos que leer lo que dice aquí. Dice, medidas para el tamaño efectivo en palabras de un sector o para el tamaño esencial. Son las mismas medidas. ¿Por qué? Porque yo les expliqué delante que las palabras que tienen una sola zona, su tamaño esencial es idéntico al tamaño efectivo. Entonces acá están las medidas. Entonces vamos a ver acá. Voy a ver una muestra y les voy a abrir el PDF para que vean cuál es la herramienta. Vamos a hacer un análisis así general. Espérenme un segundo. Vamos a elegir, por ejemplo, a ver, una que tenga características de esta. Ah, pero esa no es tan... Tiene que... Vamos a ver esta. No sé cómo será, pero ya, esta me sirve. Entonces aquí nos vamos a... Estoy en el PDF, me voy a herramientas, espero que funcione esta herramienta. Entonces aquí está la herramienta... Medir. Entonces selecciono la herramienta medir. Voy a ampliar, porque esto mide en escala real. Entonces lo que yo quiero saber es cuánto miden las letras del cuerpo medio de esta persona. ¿Ya? Entonces yo voy a elegir la recta. Entonces yo voy a decir, a ver, espérate, vamos a ir entre... Voy a ampliar un poquitito más porque cuesta. Ahí, ya. Voy a medir entre ese punto y ese punto. Entonces lo bueno es que el sistema me dice, mira, ahí no me quedó bien trazado, pero para que ustedes entiendan la idea. 2,37 milímetros. Ya, entonces pensemos que ese es el cuerpo medio. Entonces, ahora vamos a medir el tamaño efectivo, que es entre el punto más alto y punto más bajo, ¿cierto? Vamos a hacer algo así. Ahí. Ya, entonces, entre el punto más alto y punto más bajo de la palabra me dio 7,41. Entonces, yo voy a medir de acuerdo a la tabla. Entonces, primera pregunta que hay que hacerse, ¿cuántas zonas tiene la palabra? 3, porque tiene AMPA, tiene cuerpo medio y tiene JAMPA. Ok, entonces el tamaño efectivo es 7,41, veamos. Sería
Medidas para el tamaño efectivo en palabras de 3 sectores. 7,41. Entonces está justo acá. O sea, sería una letra que tiene un tamaño efectivo que es pequeño, normal. ¿Por qué? Porque está justamente en este tramo. Pero ahora yo quiero saber si este tamaño efectivo es compatible con su tamaño esencial. Entonces me remito de nuevo al PDF y en el PDF me dice, mira, su cuerpo medio mide 2,37 milímetros. Entonces veamos qué es lo que me dice acá. Entonces aquí me voy a ir al último, a la última columna porque aquí me está dando las medidas, no solamente de tamaño efectivo de palabras de una zona, sino que también tamaño esencial. Entonces estaría contenido acá. Entonces digo, mira, justo pequeño normal, o sea, esta persona tiene un tamaño efectivo compatible con un tamaño esencial, o sea, un tamaño efectivo compatible con un tamaño esencial. Por lo tanto, esta persona es predecible en ese sentido. ¿Me van entendiendo? Ahora, ¿cuándo vamos a decir que es impredecible el sujeto? Cuando existen saltos de cánones. Es decir, si son 3 los cánones y la persona pasa de un tamaño grande, me da lo mismo si es grande normal o extra grande, a pequeño, entonces eso significa que hay incompatibilidad. Pero en este caso están en el mismo canon y no solamente en el mismo canon, están en el mismo tramo. O sea, esta persona es súper estable en lo referente al tamaño. ¿Me van siguiendo? Por favor, me van indicando que esto tiene que quedar claro como el agua. Ya. Entonces, fíjense, estupendo. Entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Que si yo utilizo si yo escaneo la hoja, sí, justamente eso es lo que voy a decir, Carla. Si yo escaneo la hoja en una muy buena resolución, esto es, entre 400 y 600 dpi, la guardo en PDF y después la abro en PDF, puedo utilizar esta herramienta de medida que no se descompensa la medida porque están midiendo en escala. Entonces yo puedo darle un zoom muy grande, pero igual voy a medir en milímetros. ¿Me explico? Ya. Entonces ahora viene la otra parte del análisis. Una cosa es medir, ¿cierto? Y otra cosa es ver cómo es que yo puedo decir que en realidad todo el escrito tiene la característica del tamaño que yo estoy advirtiendo en la palabra agradezco. Bueno, siempre es bueno hacer una selección estratégica. Nosotros, desde una perspectiva cuantitativa, lo ideal es que midiéramos todas las palabras, pero ustedes comprenderán que eso es una tortura y no aplica, porque en realidad uno tiende a replicar los patrones escriturales. Entonces basta con que saquemos una muestra representativa del total y con eso ya vamos a poder estimar la tendencia del sujeto en referencia al tamaño. Entonces, si nosotros nos damos cuenta que en general en el escrito los tamaños se mantienen a lo largo de la gradiente, ¿ya? Entonces yo voy a decir, mira, ya saqué una muestra de la zona superior, ahora voy a sacar otra muestra de la zona media y después voy a sacar una muestra de la zona inferior. Bastaría con 3 muestras, siempre en número impar, pero mínimo 3, máximo 9, 11, máximo. Yo normalmente utilizo 3. Si la muestra es relativamente estable, utilizo 3. Y con eso ya nosotros podemos establecer la tendencia del tamaño del sujeto. Pero ojo, porque a veces ocurre que a través de la gradiente la letra va cambiando y se va agrandando o se va empequeñeciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos escritos en que las letras van mostrando cambios de tamaño, y se nota a lo largo de la gradiente así visualmente, nosotros no podemos sacar un promedio de los tamaños obtenidos. ¿Por qué? Porque hagamos de cuenta que a mí en la zona superior me sale tamaño pequeño, pero se fue agrandando y en la zona inferior me sale un tamaño súper grande. Yo lo promedio me va a quedar como un tamaño mediano, pero eso no es representativo realmente de lo que le pasa al sujeto, porque lo que le pasa al sujeto es que empieza a escribir de tamaño pequeño y eso implica que porque eso no lo hemos pasado todavía, pero lo van a aprender más adelante, lo primero escrito es lo más consciente, es la conducta más consciente y lo último escrito representa la conducta más inconsciente,
¿Qué es lo que pasa en los cuadernos del colegio? Uno empieza a escribir el primer día, los cuadernos están maravillosamente ordenaditos, preciosos, maravillosos. Estamos saliendo del año escolar y casi como que hay repollos por cada cuaderno, y aparte que están escritos así de manera súper desprolija. Pasa lo mismo también cuando escribimos en una hoja. Al principio estamos más preocupados de la forma aparente, pero ya después nos conectamos con el contenido de lo escrito y se nos olvida la forma y empezamos a escribir de manera espontánea. Es por eso que verificar la última parte del escrito es muy significativa, porque nos muestra la parte más inconsciente de la conducta. Entonces, cuando nosotros vemos que el sujeto es estable, independiente, independiente que vaya avanzando en la escritura, eso significa que es un muy buen indicador. Pues eso significa que entre estados de conciencia e inconsciencia el sujeto se maneja más o menos igual. Pero si nosotros tenemos cambios significativos y sacamos un promedio, estamos neutralizando un problema por vía del promedio y no estamos declarando el cambio que el sujeto sufre entre consciente e inconsciente. ¿Me van entendiendo? Entonces, lo que yo sugiero es, solo se va a sacar promedio en la medida que los tamaños, o las medidas de los tamaños, bien digo, sean relativamente regulares o están dentro de un mismo canon. Pero, si las medidas cambian de canon, por ningún motivo se puede sacar promedio, porque eso erradicaría la posibilidad de analizar un dato característico del sujeto que justamente habla de impredecibilidad y que lo tenemos que capturar de alguna forma. Entonces no podemos caer en un vicio grafométrico, buscando seguridad grafométrica, sacando un promedio, en circunstancias que esta información va a ser más cualitativa. Nosotros la vamos a capturar de manera más cualitativa y va a ser más valiosa que un mero promedio. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos claro? Que para medir el tamaño no es llegar y medir el tamaño, es entender que existen dos tipos de tamaño, tamaño esencial y tamaño efectivo. Que el tamaño efectivo habla de la real valía del yo. El tamaño esencial, perdón, habla de la real valía del yo. El tamaño efectivo habla de cómo el sujeto se proyecta en sociedad a nivel cognitivo, relacional y ejecutor. El analista debe poner especial hincapié en verificar la compatibilidad de estos dos tamaños en un mismo escrito. Cuando los tamaños se mantienen en un mismo canon o incluso están en cánones sucesivos, entonces tamaño esencial y tamaño efectivo serían compatibles. Pero cuando tamaño esencial y tamaño efectivo están en cánones saltados, es decir, pasamos de un pequeño a un grande o de un grande a un pequeño, eso significa que hay incompatibilidad. Y eso se traduce a que el sujeto en sociedad muestra una imagen distinta de la que realmente él es o de la que él puede sustentar. Y eso es un indicador de impredecibilidad. Y eso es una alerta gráfica. Pero para poder profundizar más, podemos analizar la zona que predomina por altura. Porque la zona que predomina por altura nos va a decir por qué vía o qué estrategias el sujeto va a utilizar para llamar la atención o salirse de la norma. Y estas zonas pueden ser AMPAs o JAMBAs principalmente. Entonces, si son AMPAs, va a utilizar los recursos intelectuales, ¿cierto? Del mundo de las ideas, de la creatividad, incluso de la moral, de la ética. Y si es la JAMBA, entonces va a utilizar estrategias vinculadas a lo más material, a lo más instintivo, a lo más sensitivo, seductor, para quizás hasta embaucar. Nunca se sabe. Quiero saber si lo han entendido. Esta temática es muy interesante y es muy, muy necesaria de abordar de esta forma. Bueno, el sistema clásico no lo aborda de esta manera, o sea, no tiene nada que ver. Lo único que coincidimos con el sistema clásico es que nos llamamos tamaño, punto. Pero porque no lo analiza de esta manera en realidad. Pero bueno, de esta forma... Belín, Sí, dígame. mira, entiendo súper bien todo, solamente que me queda como una duda existencial entre la parte de abajo de la letra, en el fondo la parte inferior, ¿Ya? como el ejecutivo, como que así yo lo había entendido, arriba como pienso y abajo como ejecuto. Claro. Eh,
se pone como un poco en contradicción cuando o lo entiendo así, ¿Mm? cuando puede tener una letra sobre, o el tamaño sobrealzado en relación con el tamaño esencial. Es decir, realmente esa persona no es que vaya a ejecutar así, que realmente no es así, como que lo encuentro como que se contradicciona un poco, ¿o no? Lo que pasa es que cuando tú mides el tamaño efectivo, el tamaño Ujú. efectivo es la sumatoria de todas las partes, sumatoria de la AMPA, del cuerpo medio y de la jamba, ¿ya? Ahí tú todavía no estás viendo si es el AMPA la precursora de un tamaño efectivo más grande o si es la jamba. Tú solamente mides. Entonces, para determinar la impredecibilidad o la incompatibilidad, tú tienes que medir esas sumatorias, ya sea tamaño efectivo o tamaño esencial. Después llegas al análisis que tú me estás diciendo. Verificar, por ejemplo, si es la jamba o es el AMPA la que podría descompensar la conducta o hacerla más llamativa. No sé si con eso te estoy explicando. Es que no sé si no entendí tanto la pregunta. Ahora que te estoy explicando, ¿Qué me doy pasa, cuenta por que no sé si te estoy ejemplo, respondiendo. si el ZPA está en la parte inferior? Ya, ¿Ya? Que es como la ejecución, sí, ¿ya? Pero tiene, es dominante, pero con un cuerpo esencial pequeño. perfecto, ahora te Esa entendí. persona ejecuta, en el fondo, su forma de ejecutar no es real porque tiene su cuerpo esencial es pequeño, es decir, no es así realmente, es como se muestra, pero eso habla de la ejecución. Correcto, sí. Sí, es la ejecución en términos de ZPA. Bien dicho, tal cual como tú lo estás diciendo, pero la impredecibilidad no está dada por la ZPA específicamente. La impredecibilidad o esa conducta dual que el sujeto manifiesta entre lo que proyecta y lo que es, no está dada por la ZPA, está dada por las diferencias entre tamaños, que pueden ser tamaño esencial y efectivo. Entonces nosotros vamos a decir, el sujeto se proyecta, pensemos en este mismo caso, el sujeto se proyecta en sociedad con un tamaño efectivo extra grande, ya. Entonces significa que muestra todos los atributos propios de un tamaño extra grande, a nivel cognitivo, relacional y ejecutor, a nivel de pensamiento, a nivel de relaciones y a nivel de hacer cosas. Y todavía no me he metido con la ZPA. Ahora, yo recién ahora voy a decir, a ver, perfecto, ya, me queda claro. O sea, este sujeto me vende una pomada a nivel de que, como es extra grande, me está diciendo que se enfoca en lo macro, que es capaz de establecer liderazgos verticales, incluso impositivos avasalladores, y a nivel ejecutor me está contando que solamente se va a enfocar o va a preferir actividades de gran envergadura. Listo. Todavía no me metió en la etapa. Y ahora recién voy a decir, a ver, pero perfecto. Ahora, ¿qué estrategias el sujeto va a utilizar, sobre todo para inflar su ego, para mostrarse más llamativo? Bueno, en este caso, como la ZPA es AMPA, entonces va a utilizar el ámbito de las ideas. O sea, este sujeto se va a vender como una persona súper intelectual, etcétera, etcétera. Ahora, si no fuera el AMPA y fuera la JAMBA, y fuera así, aquí yo entre el punto más alto y punto más bajo también voy a tener un extra grande y hagamos de cuenta que aquí en el tamaño esencial voy a tener un tamaño pequeño, ¿ya? Y aquí extra grande. Entonces aquí yo voy a decir, claro, este sujeto igual en tamaño efectivo me vende un tamaño extra grande. Eso significa que a nivel cognitivo, relacional y ejecutor me está vendiendo la pomada de lo macro. ¿Ya? ¿Y qué estrategias va a utilizar sobre todo para destacarse y compensar el ego disminuido? Bueno, va a utilizar estrategias ejecutoras, sensuales, seductoras, de implementar cosas, de mostrarse a lo mejor súper hacedor, de ser una persona más o menos así. Entonces, hay una pequeña diferencia porque la impredecibilidad no va a estar dada por la ZPA, sino que la ZPA van a ser los recursos que el sujeto utiliza. Y por eso puse el ejemplo de la nariz del perrito, porque la nariz del perrito, por una parte, representa aquella zona que refleja
un atributo muy desarrollado en el sujeto. Por lo tanto, muy probablemente el sujeto lo tiene. Pero a la vez, eso en el fondo refleja una compensación de una minusvalía, que en este caso es de la autoestima. Entonces, la persona compensa de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que la persona, en efecto, puede tener el atributo de la zona que predomina por altura. Y no es que no lo tenga, lo tiene. Y lo tiene tan desarrollado, pero el problema es que lo tiene muy desarrollado porque eso es la resultante de una descompensación personal. ¿Me vas entendiendo mejor? Perfecto, ya. Entonces, eso no necesariamente implica una contradicción, no. Entonces, y muchas veces pasa que hay personas que se destacan, pucha, yo conozco tantos gerentes comerciales que son así, no sé por qué me ha tocado tanto ver este prototipo, jambas prominentes y cuerpos medios minúsculos, en gerentes comerciales que son súper hacedores, realmente los gallos se mueven en un mundo comercial de números, de comisiones y de cosas así, impresionantes. Son personas que trabajan con un nivel, una efusividad, una energía, son 24/7, etcétera, y se muestran que vienen de vuelta, pero los sacáis de su mundo de control y se descompensan absolutamente, porque en el fondo ahogan o ocultan un área de su personalidad que no ha sido bien trabajada o que está descendida o disminuida en algún aspecto, incurriendo en actividades que le permiten compensar aquello. Entonces, eso es la ZPA, ¿ya? Y eso es bien interesante, comprender la ZPA, porque la ZPA siempre, siempre, chiquillos, va a ser una zona sobrealzada. Y acuérdense que siempre el sobrealzamiento en AMPA o en Jamba, considera desadaptación. ¿Se acuerdan cuando nosotros vimos los sobrealzamientos? O sea, el sujeto siempre se aleja de la limitante basilar. Y la limitante basilar, que es esta línea, es el referente de normalidad social. Por lo tanto, siempre una ZPA es un algo que se sale de la norma. Por lo tanto, es un exceso. Entonces, a lo mejor el sujeto a lo mejor es súper estupendo en todas estas cosas relativas al ello, o súper estupendo en cosas relativas al super yo, y es tan top, y es tan por sobre la norma, que también genera conflicto, porque si es por sobre la norma no va a haber nadie que le siga. Por lo tanto, sistémicamente difícilmente va a poder trabajar compatiblemente con un entorno normal. ¿Me explico? Entonces, siempre recuerden, una ZPA no va a ser una zona un poquitito más prolongada que la otra, milimétricamente. No, va a ser una zona que siempre va a estar sobrealzada y se va a notar directamente, se va a notar inmediatamente, sin ningún esfuerzo. Y el sobrealzamiento de por sí implica un flagelo, porque siempre hay una desadaptación de fondo. Quiero saber si lo han entendido, por favor. Ok. Muy bien. Entonces, esto es, yo diría que uno de los factores más importantes. Vamos a ver acá un ejemplo con otra letra. Esta. Pero es que esta letra está genial. Me encanta porque es una letra muy estable. No va a tener ningún problema. Pero bueno, pensemos en eso. No importa. Igual apliquemos los criterios. Entonces aquí vamos a ver. Vamos a medir, ¿cierto? El tamaño esencial y el tamaño efectivo. Entonces yo digo, a ver, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué me dijo la Evelyn? Verifico a través de la gradiente si es que tiene un tamaño de letra que sea relativamente estable. Y yo veo que sí, efectivamente tiene una letra que es relativamente estable a lo largo de la gradiente. Por lo tanto, podría sacar un promedio, porque si no, no se puede sacar promedio. Entonces voy a elegir una palabra en la zona superior, otra de la zona media y otra de la zona inferior, que tenga más o menos las mismas características. 3 sectores. Entonces voy a elegir orgulloso, proyecta y aprender. Entonces lo primero que voy a hacer es ampliar esto para trabajar con un buen zoom y para poder acotar. Entonces me voy a herramienta, medir,
Y, ¿por qué no tengo activada la edición? Ahí, ya. Entonces me voy a medir, herramienta medir, elijo la recta y voy a ver cuánto es que mide las letras del cuerpo medio, aproximadamente. Ahí. Esa mide 3, voy a medir otra por si acaso, por si me falta, por si tengo yo la duda ahí, y luego voy a medir acá. Entonces sus letras del cuerpo medio oscilan entre 2,3 y 3,6, o sea, tienen una variación, pero eso normalmente ocurre y con eso no hay que asustarse, ¿ya? Esta persona en general se maneja entre pequeño y mediano. Veamos, porque aquí la tabla nos lo dice. 2,4, por aquí, mediano 3,6, está por aquí, está aquí, más o menos, está ahí. Entonces sería, mira, tiene un cuerpo medio que va entre pequeño y mediano, o mediano y pequeño. Vamos a ver si eso se mantiene a lo largo de la gradiente. Me voy a ir entonces a la palabra proyecto, que dije que le iba a leer, proyecta. Entonces aquí vamos a medir más o menos el cuerpo medio, aprox, más o menos. Me cuesta un poquitito, ¿eh? No es fácil esto. Ahí el cuerpo medio 2,9, que es prácticamente 3, ¿cierto? 2,7, lo mismo. Y nos vamos a ir a la palabra orgulloso. 3,08 y aquí R, ya, 3,08, ya, listo. Entonces, me doy cuenta que en general este sujeto, en términos de tamaño esencial, se maneja acá, aquí. Entre 2,5, perfecto, Anita, vaya nomás. Entre 2,5 y 3,5, por ahí está, de pequeño a mediano, listo. Ahora quiero verificar cuál es su tamaño esencial, efectivo, perdón, porque todo lo que hemos visto recién responde al tamaño esencial. Tienen que ser las mismas palabras. Entonces voy a medir con esta misma implemento de medida, ahí más o menos, y voy a medirlo hasta acá, que es donde llega más o menos la letra P. Entonces me da 11,40. Veamos aquí. 11,09. Y aquí me da 12,7. Veamos qué es lo que me dice esta cosa. En palabras de 3 sectores, fíjense, aquí tendríamos un grande normal, estaría entre grande normal. Y esta persona tenía tamaño esencial que prácticamente estaba entre 2,6 y 3,5, la mayoría. Entonces nosotros decimos, perfecto, está entre mediano y grande, o sea, son cánones sucesivos, no son cánones saltados, y nosotros vemos lo mismo así. En términos generales, vemos que la muestra está equilibrada y no hay ninguna zona que esté sobrealzada. Por lo tanto, eso ratifica nuestras medidas. Entonces, nosotros decimos, esta persona se proyecta de manera compatible a como es, en efecto. Y elegimos 3 palabras, de las 3 calculamos un estimado de cuerpo medio, un promedio, que es mediano, y luego estimamos un tamaño efectivo que es grande normal. Como son cánones sucesivos, es compatible, no hay impredecibilidad. ¿Lo van entendiendo? Por favor, esto me lo tienen que indicar inmediatamente. Ok. Ya. Ahora bien, me queda un poquitito de tiempo. Entonces, habiendo pasado esto, ahora tenemos que aprender a medir el tamaño de la firma. Porque una cosa... pero antes Wandy me dice, ¿se elige cualquier palabra, digo, más allá de su significado la palabra en sí? Sí, tú siempre tienes, o sea, eliges cualquier palabra que sea representativa de la totalidad o de un universo significativo en la muestra. No eliges aquella palabra que sea distinta o la más distinta, eliges la que sea más igual.
porque tú estás capturando información que refleje patrones. Entonces, desde ahí es necesario que sea relativamente semejante al resto de la muestra gráfica. ¿Ya? Ya, entonces, teniendo claro este punto, nosotros ahora vamos a introducirnos estratégicamente en la firma. ¿Ya? Fíjense que nosotros conocemos y siempre nos vamos a encontrar con tres manifestaciones de firmas. Las firmas puras, que sería solamente hacer una firma de la misma forma como escribo. También podría ser una rúbrica pura, que podría ser una imagen cualquiera, que es cualquier símbolo menos un texto legible. Y podríamos tener una firma inclusión rúbrica, que es una mezcla de las dos. Entonces, lo primero que hay que tener presente son los tipos de firma. Tenemos la firma pura, tenemos la rúbrica pura y tenemos la firma inclusión rúbrica. En los países de cultura occidental vamos a encontrar siempre estos tres tipos de firmas. No hay más categorías. Son únicamente estos tres. Firmas que son nada más y nada menos que texto. Firmas que son símbolos en sí mismos, pero que no se ve ningún texto legible y no se ve ninguna letra ni no se ve nada de eso, sino que se ve símbolo. Y vamos a encontrar firmas que son una mezcla entre texto y símbolo. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que tener presente en relación a las firmas. Pero antes de seguir, respondo lo que me dice Wandy, que me refería a palabras como orgullo, futuro, trabajo, palabras relevantes para una persona. No, da lo mismo, aquí no te preocupas tú del contenido. El contenido fuera, ¿ya? Eso se analiza en otra escuela de analítica que es el análisis más emocional de los lapsus calami, pero no te sirve, no hay que mezclarlo para no viciar el procedimiento. Ya, entonces, fíjense, si yo incurro o yo ejecuto firmas puras, como estoy haciendo texto, si me piden medir el tamaño de una firma de este tipo, se mide igual que el texto, de la misma forma como les acabo de enseñar, tamaño esencial, tamaño efectivo, la misma cosa. Por lo tanto, si tengo firmas puras, es sencillo. Voy a utilizar criterio del texto. Si tengo rúbricas puras, no puedo medirla como el texto. Imposible, porque es un símbolo. Entonces, solamente para las rúbricas puras, existe un sistema de medida que se llama la grilla de las 16 celdas, que está conformada de acuerdo a la siguiente lógica. Aquí lo que yo estoy haciendo es una representación de una hoja tamaño carta. Vamos a hacer de cuenta que esta hoja tamaño carta está dividida en 4/4. Y vamos a utilizar solamente la medida de 1/4 de esta hoja. Luego vamos a dividir este cuarto en 4 columnas iguales y luego en 4 filas iguales. Y estas medidas, tanto en altura como en anchura de cada grilla, representa la grilla que nos va a permitir medir las rúbricas puras. ¿De qué manera? De una manera muy sencilla. Si la rúbrica pura, hay esta cosa que yo la quiero en negro. A veces cuesta manejarse, no crean que es fácil, chiquillos, manejarse con esta herramienta. Yo la llevo manejando tiempo, pero igual de repente me cuesta un poquitito, y ahí sí. Entonces ahora quiero cambiar la herramienta y me voy a ir al color rojo, ya. Entonces si mi firma, que es rúbrica pura, solamente utiliza una grilla
en anchura o en altura, vamos a decir que la firma es pequeña. Si la firma utiliza 2 grillas en altura o 2 grillas en anchura o altura, vamos a decir que es mediana. Si la firma utiliza 3 celdas en anchura o 3 celdas en altura, vamos a decir que es grande. Y si la firma utiliza 4 celdas en anchura o 4 celdas en altura, vamos a decir que es extra grande. Siempre es o una celda en anchura o altura, no es y, es o. Entonces, 2 celdas en anchura o altura va a ser mediana. 3 celdas en anchura o altura va a ser grande. 4 celdas en anchura o altura va a ser extra grande. Entonces, lo que ustedes deben hacer, y esto va a ser tarea para la próxima clase, tienen que hacer justamente esto en una transparencia. Es decir, una hoja tamaño carta, la tienen que trazar con un lápiz negro por el centro, estableciendo una división entre zona izquierda y zona derecha, luego por la mitad, zona superior, zona inferior, que les quede una cruz como la cruz de Max Pulver. Luego, uno de los cuartos de esa hoja divídanlo en 4 columnas y 4 filas iguales, en negro también. Y eso imprímanlo en una transparencia. Entonces eso les va a quedar una transparencia que va a ser una matriz para que lo pongan encima de cualquier rúbrica pura y ustedes puedan medir rápidamente. Y van a ir viendo si coinciden anchura o altura. Si es una pequeña, si es 2 medianas, si es 3 grandes, si es 4 extra grandes. Por lo tanto, para medir tamaños de rúbricas puras, solo se puede utilizar la grilla de las 16 celdas. Bajo ninguna perspectiva se puede analizar como texto. ¿Me van entendiendo? Por favor, me responden. Ok, bien. Ahora nos queda un problema. ¿Y cuál es ese problema? ¿Qué hacemos con las firmas inclusión rúbrica? Pues bien, la firma inclusión rúbrica va a tener que ser analizada o como texto o como rúbrica. ¿Y de qué va a depender? Va a depender de cómo contestemos una pregunta clave. ¿Cuál es esa pregunta clave? Pues bien, determinar qué predomina en anchura o en altura. Si yo más o menos calculo acá, en anchura el texto mide eso y en anchura la rúbrica mide eso. En ese sentido, la rúbrica está ganando en anchura. En altura, el texto mide esto. Y en altura, la rúbrica mide esto. Por lo tanto, la rúbrica volvió a ganar en altura. Por lo tanto, ¿cómo? La firma inclusión rúbrica tiene una rúbrica que es predominante al texto, dimensionalmente hablando, en anchura y en altura, vamos a analizar toda la firma como rúbrica. Pero si mi firma fuese así, Laura, y esa es la rúbrica. Entonces yo hago el mismo ejercicio. Veamos, ¿qué dijo la Evelyn? Analicemos la anchura del texto. Esa es la anchura. Analicemos la anchura de la rúbrica. Esa es, aquí el texto gana. Veamos la altura del texto. Esa es la altura del texto. Veamos la altura de acá de la rúbrica. Esa es, le gana el texto. Entonces, si esa es la condición, vamos a medir solo la parte del texto como firma pura, es decir, como texto. Y vamos a excluir esta rúbrica insignificante que no aporta información en términos dimensionales. ¿Me van entendiendo? Por lo tanto, cuando hablamos de una firma inclusión rúbrica, esta no es una tercera forma de medida, sino que va a tener que circunscribirse a ser medida o como rúbrica o como texto. ¿De qué va a depender?
de qué es lo que predomina en anchura y o altura, si es la parte del texto o si es la parte de la rúbrica. Ahora, si eventualmente tenemos una firma inclusión rúbrica que está 50 y 50, por ejemplo, en altura gana el texto, pero después en anchura gana la rúbrica, o tanto texto como rúbrica miden en anchura y altura lo mismo, si están 50 y 50, siempre vamos a privilegiar la medida del texto. Entonces, cuando nos encontremos que texto y rúbrica coinciden más o menos dimensionalmente en anchura o altura, vamos a privilegiar el texto. Y vamos a medir el texto solamente y en base a eso vamos a establecer un tamaño. ¿Les queda claro? No es fácil, ¿eh? pero se entiende, supongo. No, si lo van entendiendo, si ustedes son alumnos aventajados, ¿quién quiere que les diga? O sea, yo me doy cuenta. Ya. Entonces, ¿qué significa el tamaño en la firma? Significa, esto es muy importante, significa lo mismo que el tamaño esencial. Eso es la firma. De hecho, en grafología clásica lo que se hace normalmente es comparar el tamaño del texto con el tamaño de la firma. Pero es un error comparar el tamaño del texto completo. Porque lo que hay que comparar con la firma, que es la representación de nuestro inconsciente, ¿cierto? Plasmado en una figura, la firma, lo que hay que comparar es el tamaño esencial, que es la real valía del yo. Entonces, desde esa perspectiva, es súper valioso hacer la comparativa, porque ahí tenemos otro indicador que de nuevo nos habla de la real valía del yo. Pero esto lo vamos a profundizar en la próxima clase. ¿Ya? Lo que quiero que les quede claro ahora es cómo es que se mide el texto, la diferencia entre tamaño esencial y efectivo, la importancia de la ZPA, cuántas muestras se sacan en un cuerpo de escritura, que en relación a la firma hay dos estilos de medición en función de firma pura y en función de rúbrica pura. Por lo tanto, que las firmas que tienen inclusión rúbrica vamos a tener que verificar cómo es que la analizamos, si es como texto o como rúbrica, y de qué va a depender, de qué predomina en términos dimensionales. Pamela dice, ¿cómo son sin las normas del entorno? Claro, tal cual, exactamente, Pamela. Porque piensen ustedes que la firma, a diferencia de la letra, porque la letra surgió en nosotros porque se nos enseñó de una manera particular. Por lo tanto, la letra tiene la norma implícita, códigos de urbanidad implícitos, una normativa social implícita. Y nosotros aprendimos a ejecutarla de acuerdo a esa normativa, ¿cierto? Por lo tanto, en ese sentido, entender el comportamiento social, para poder medir el comportamiento social, es bueno medirlo bajo esos términos, dado que en ese contexto nosotros aprendimos y esas normas aprendimos, y esas normas y en función de esas normas nos podemos diferenciar también, si es que las cumplimos o no las cumplimos, ¿cierto? Los que cumplen les va re bien, pero los que no la cumplen les va re mal. Y se notan, generan conflicto, ruido en el ambiente. Pero la firma es una manifestación gráfica que nosotros decidimos enteramente. A nosotros nadie nos dijo cómo debíamos estructurar nuestra firma. Nosotros elegimos las formas que nos hicieron sentido, elegimos el tamaño que nos hizo sentido, elegimos una estructura morfológica que nos hizo sentido. Ahí pudimos nosotros desplegar todos nuestros elementos inconscientes en una creación única, espontánea e irrepetible. Entonces la firma tiene mucho de inconsciente, incluso más que el texto. Pero la problemática de la firma es que nos cuenta muchas historias de nuestro pasado psíquico que son representativos de traumas y que a veces, a pesar de que se han resuelto, siguen apareciendo en la firma. Es por eso que la firma yo la tomo en el sistema neuroescritural de una manera muy cauta, porque si no se aborda en función de un texto, nos podemos ir
no, nos podemos encontrar con una, yo diría con una teleserie por cada firma que veamos, porque todas van a tener huellas psíquicas del pasado. El problema es que a mí no me interesa si el papá los dejó o no en la infancia y que por eso firma con el apellido, porque eso realmente, para un proceso selectivo, a nadie le importa. Lo que nos interesa es saber si esa persona, a pesar de que probablemente pudo haber sido abandonada por el padre, es capaz de rendir en sociedad de manera adecuada. Porque es eso lo que estamos midiendo, porque si no, nos vamos a meter en la parte más clínica y podemos cometer el error de discriminar arbitrariamente por aspectos que nos parecen inadecuados, pero que perfectamente el sujeto pudo haber resuelto. Entonces la firma hay que tomarla con cautela. ¿Me van a entender? Entonces, por eso vamos a ver la firma de esta manera y la vamos a ir viendo en función de cada categoría gráfica. Y yo les voy a ir indicando, de aquí hasta acá podemos administrarla sin caer en la discriminación. Yo utilizo la firma solamente cuando necesito explorar, o sea, la utilizo de manera individual, cuando necesito explorar en términos clínicos conflictos que pudieron haber sido gestados se pudieron haber gestado en la infancia del sujeto y que podrían ser el motivo causal de alguna obsesión, de alguna fobia, de algún trastorno en el presente o de alguna dinámica disfuncional relacional familiar que tenga, algo así. Pero hay que tomarlo con cautela, porque si no podemos encontrar historias que a veces son dramáticas, pero que ya han sido superadas. Y eso significa, y por lo tanto, el elemento corrector de aquella distorsión que la firma nos puede manifestar, siempre va a ser el cuerpo de escritura. Entonces, cuando nos encontramos con una anomalía en firma y esa anomalía en firma está ratificada en el texto, es porque el conflicto aún no está resuelto y eso sigue atormentando psíquicamente al sujeto en el presente. Bueno, pero ahí me estoy adelantando demasiado. Por lo pronto, solamente quiero que sepan la materia que vimos hoy día y que sepan cómo medir la firma y que hagan su transparencia. ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Ya, entonces yo me voy a encargar del que el coordinador académico les mande a los que les falta. ¿A quién le faltó el programa de pericia? Hortensia creo que comentó, Paola Tapia, ya también. Entonces le voy a pedir que mande lo de pericia y ustedes evalúan esta semana si estarían dispuestos a tomar el de pericia y si es así, si para nosotros organizar un calendario que sea interesante para ustedes. Ya, chiquillos, les agradezco enormemente su tiempo, su disposición. Hoy día al principio la clase estaba media tupida, no sé por qué, y no grabé el principio de la clase, pero después repetí la información, así que no se han perdido de nada. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos el próximo martes. Que les vaya muy bien y estudien